Y ahora sí, para comenzar este ciclo, voy a invitar a subir a este escenario al presidente de la Confederación Argentina de Deportes, el señor Rodolfo Paverini. Al viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Sergio Federovisky. Al subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Leandro Lurati. Al secretario general de la Asociación Sindical Única de Recicladores Argentinos, ASURA, Fabián Framarín. Y a la senadora nacional, autora del proyecto de ley de promoción y apoyo al desarrollo del deporte sostenible, la doctora Anabel Fernández Sagasti. Bueno, buenos días a todos y todas, gracias por venir y más en un día difícil como el que nos tocó. Para nosotros, como lo vengo diciendo siempre, es muy importante trabajar y llegar en este ciclo de conferencias y haber llegado a esta conferencia del deporte sostenible donde, como lo decimos en el video, venimos marcando una agenda, si se quiere, en el deporte argentino. La verdad que ha sido un camino largo el poder desarrollar Profedes. Yo simplemente, y como lo hago en el marco de estas conferencias, me gusta agasajar y que se expresen nuestros invitados, que son de alguna manera los que nos han ayudado a poder llevar esta política adelante, pero también a ser parte de la Confederación Argentina de Deportes en esto que venimos realizando. Y bueno, le quiero ceder la palabra acá a nuestro amigo Sergio, que Sergio ha sido una de las primeras personas con las cuales nosotros hemos empezado con Profedes y nos acompañó en la firma en su momento con Racing, con San Lorenzo. Después, bueno, tuvimos el tema de FAS. Lo de San Lorenzo fue un error, ¿eh? Fue un error, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Tenía que estar. Para nosotros ya cuando fuimos a Racing, que somos de Boca, también fue un problema, pero bueno, ahí estuvimos y la verdad que nos acompañó Sergio y bueno, un poco, Sergio, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos. Mi primer agradecimiento desde ya es a la Confederación, a Verónica particularmente, por la insistencia y por la decisión de llevar esto al plano de la política pública. Para nosotros desde el Ministerio de Ambiente, y esto ha sido una impronta muy marcada de nuestra gestión, es indispensable entender que cualquier actividad que se lleve a cabo en materia ambiental con el deseo de modificar la tendencia declinante que tenemos indudablemente en la calidad ambiental, tiene que ser liderada por una política pública. Nosotros entendemos que la conciencia individual, el compromiso individual, el compromiso de cada uno de los habitantes es necesario, es condición necesaria, pero claramente no es condición suficiente si no hay una política de Estado, una política pública que lo cobije, que lo haga operativo y que le dé la posibilidad de que aquello que cada uno de nosotros tiene como compromiso individual se vea expresado en una modificación de esa tendencia negativa de la que hablábamos. Particularmente nosotros estamos muy orgullosos de haber trabajado con la Confederación Argentina del Deporte, precisamente porque el sesgo es el de dotar al Estado y a las organizaciones deportivas y a todas las actividades deportivas de una masa crítica de política pública que pueda cambiar la tendencia. ¿En qué sentido? Por supuesto es importante, como decía el video, y es ilustrativo, que cada uno de los deportistas interiorice a su actividad de la cuestión ambiental. Pero indudablemente, y seamos honestos, más importante es que podamos tener estadios realmente sostenibles. No los tenemos en la Argentina. Tampoco tengo muy en claro si en la visión de la futura remodelación o construcción de los estadios está presente de manera decisiva esta mirada. Necesitamos
valorar primero y luego tener acciones para reducir fuertemente la huella de carbono en las actividades deportivas. Las actividades deportivas, nos guste o no nos guste, son grandes generadores de huella de carbono por consumos excesivos, por utilización de materia prima, por un montón de elementos que están y que parecen invisibles a esta altura. Allí sí la sumatoria tiene sentido hacerla, porque en la medida en que agreguemos actividades, no solo deportivas, desde ya, que inciden negativamente en nuestra huella de carbono, vamos a tener indudablemente menos respuestas positivas frente al ambiente. Y en la medida en que podamos ir analizando y desbrozando cada una de esas actividades y reduciendo la huella de carbono en cada una de ellas, y ahí sí incluyo decisivamente la actividad deportiva, que es muy masiva y muy presente en la realidad argentina, vamos a tener una respuesta y un resultado positivo. Hemos firmado con la Confederación Argentina del Deporte un convenio para poder trabajar en esa dirección. Queremos ser parte como gestión y ojalá podamos seguir, más allá de que seamos nosotros individualmente, pero sí nuestro gobierno, la continuidad a partir del 11 de diciembre para poder incidir positivamente en esa dirección. Queremos ser protagonistas de la sostenibilidad, no solo en la actividad individual, sino fundamentalmente en la infraestructura del deporte. Y allí sí creo que tenemos muchísimo para hacer, muchísimo para decir y muchísimo para dar. Muchísimas gracias por la invitación y desde ya cuentan, por lo menos en esta gestión, claramente con el compromiso del Ministerio de Ambiente para desarrollar esa política pública. Bueno, y un poco con lo que decía Sergio, y como nosotros empezamos a trabajar en esto de Profedes, decíamos, bueno, ¿cómo transmitir estos valores del deporte sostenible, el deporte como agente de cuidado del cambio climático? Y después tuvimos una compañera, y nosotros siempre decimos que nos vemos muy reflejados, así como en la política que lleva Sergio desde el Ministerio de Ambiente en esto, y el apoyo, también en una compañera en la provincia de Buenos Aires, que además es deportista, que es la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, con el ambientalismo popular, ¿no? Daniela Vilar, que trabaja sobre eso, que va por eso. Y vemos cómo cada día avanzan más en el tema del desarrollo de los clubes sustentables. Y para esto también acá está el secretario de Deporte, por eso lo hemos convocado y por eso le hemos pedido que venga, porque nosotros nos sentimos muy identificados con esta gestión, porque es casi el seguir de la Confederación de Argentina de Deporte en la gestión. Leandro. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Buenos días para todos y para todas. Espero que no estén medio adormitados por el clima, que está frío. Y que hoy la pasen bien y que encuentren en esta reflexión colectiva que vamos a hacer todos alguna de las claves de por qué entendemos que está bueno vincular el mundo del deporte y el mundo de las políticas públicas de sustentabilidad o esta reflexión colectiva que estamos haciendo por el ambiente. Les cuento, les hablo de un rol como si fuera un doble agente, ¿no? Porque me interesa mucho la ciencia política y el mundo del Estado y las políticas públicas, y por otro lado, hoy, bueno, cumplo el rol de subsecretario de Deportes dentro del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, y por otro lado, porque practiqué e hice deporte toda mi vida y participé de la vida del club, de la vida de la comunidad deportiva, en distintos ámbitos muy diversos. La primera reflexión que les quiero compartir, y por eso me parece muy interesante vincular al mundo del deporte con esta reflexión sobre, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, es que quienes practicamos deporte, la comunidad deportiva en su conjunto, me parece que es un actor, me parece que es un espacio donde la reflexión sobre el ambiente se da de manera muy natural y cotidianamente. ¿Por qué? Y porque hay toda una expresión de salir hacia afuera. Quienes hacemos deporte estamos todo el tiempo en contacto con el ambiente, porque lo hacemos en espacios verdes, en espacios que
que están en contacto con la naturaleza. Piensen ustedes la cantidad de deportes, por ejemplo, donde tocamos el pasto, ¿no? Donde participamos de estar al aire libre, donde encontramos un espacio donde permanentemente nos confrontamos con, con el aire, con el agua, con el suelo, con los bosques, con los árboles. Entonces, quienes practican deporte, están muy familiarizados con esta reflexión que se da de manera natural y se da inmediata. Entonces, si yo tuviera que planificar una política pública, encontraría en quienes hacen deporte, quienes practican, quienes participan de la vida comunitaria de un club, un aliado fundamental. Ahora bien, hay otra parte de la reflexión que la hago desde pensar el Estado. Cuando recién veía el video como disparador que decía, ¿qué haces vos por el cambio climático? ¿Qué hace uno? Me parece que una buena reflexión para aportar y que me parece muy interesante en un año donde se toman decisiones como es este año, porque es un año electoral. Yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer es recuperar capacidades estatales. Este concepto de recuperar capacidades estatales viene de la ciencia política por ahí, pero es, ¿qué hace el Estado para identificar los problemas? ¿Qué hace el Estado para jerarquizarlos? ¿Qué hace el Estado para capacitar a sus agentes? ¿Qué hace el Estado para reflexionar y construir política pública? Es decir, recuperar capacidades estatales nos permite afrontar el desafío del cambio climático, porque si no tenemos al Estado conduciendo el proceso de desarrollo, es el mercado el que conduce el proceso de desarrollo. Si el mercado conduce el desarrollo, solamente va a pensar en maximizar los beneficios, y ahí tenemos un problema. Entonces, lo más importante que podemos hacer nosotros como agentes del Estado y como líderes y como cuadros y como personas que queremos tener relevancia en la vida pública es pensar todo el tiempo en mejorar las capacidades estatales. La reflexión de los ODS, la reflexión de la Agenda 2030, tiene que partir de mejorar las capacidades estatales y de relacionarnos con la sociedad civil. Entonces, qué interesante pensar este diálogo entre deportes, donde se representa la sociedad civil, y capacidades estatales, para poder conjuntamente decir, ¿en qué estado nos encontramos? ¿Cómo está nuestro país, nuestra provincia, nuestro municipio, nuestro barrio, pensando las políticas públicas o pensando el cambio climático? ¿Hacia dónde voy a identificarlos? ¿Hacia dónde voy a planificarlos? ¿Y con qué recursos contamos? Esa reflexión se da permanentemente entre la sociedad civil y el Estado. Desde nuestra subsecretaría, que está dentro del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, miren qué buena relación, el deporte pensado dentro de un ministerio que desarrolla la comunidad, tenemos distintas iniciativas. Hasta hace 5 minutos, yo venía chateando con la ministra de Ambiente, con Daniela Vilar, que tenía que acompañar al gobernador, porque compartimos una agenda común. Y me decía, mandale un saludo a Rodolfo, mandale un saludo a todos los que están ahí, que no puedo llegar, pero esa relación ya hace, si para muestra falta, ¿cómo es el dicho? Si para muestra basta un botón. Esa relación en deporte y ambiente, y todo el tiempo vamos pensando políticas públicas que acompañen estas iniciativas de pensar cómo podemos ayudar o cómo podemos intervenir para luchar contra el cambio climático. Muy puntualmente, lo que hicimos nosotros fue peinar, o mejor dicho, identificar los distintos clubes de barrio que tiene la provincia de Buenos Aires y aportar herramientas para que sean un centro de reflexión o un centro de interpretación ambiental, desde mejorar el consumo eléctrico, aportar luces que consuman menos, recolección diferenciada de residuos, talleres. Los ámbitos como los clubes son espacios donde nuestra sociedad, nuestra comunidad se encuentra, y si podemos tomarlos como espacios donde vamos a reflexionar sobre ambiente, sobre comunidad y también sobre desarrollo deportivo, me parece que todo ese público ya está con una buena recepción hacia la política pública. Así que imagínense, pensar juntos a la ministra cuáles son esas unidades territoriales importantes, los clubes, para repensar y para reflexionar la cuestión del cambio climático. Eso es algo muy concreto. Por otro lado,
tenemos eventos masivos, porque la provincia de Buenos Aires tiene una totalidad, digamos, es una presencia dentro de la población, dentro de nuestro territorio, tiene un rol muy importante, es una locomotora de nuestro país, y tenemos políticas públicas masivas, como por ejemplo los Juegos Bonaerenses, donde concientizamos a, por ejemplo, más de 455.000 inscriptos. Nosotros, es la principal política deportiva del país. A la final de Mar del Plata en la final de Mar del Plata van a participar 37.000 personas, todas enviadas, apoyadas, intervenidas por el Estado de la provincia de Buenos Aires, porque le vamos a pagar sus viajes, su hotel, su pensión, nos vamos a preocupar por el escenario deportivo, porque participen, porque se encuentren. Bueno, ¿qué hago yo con esa población? Y bueno, otra de las iniciativas que pensamos, acá está Tamara Basteiro, subsecretaria, era, bueno, ¿de qué manera vamos a intervenir para participar, para encontrarnos con todos esos participantes en esa instancia y encontrarnos y pensar cómo repercute la política pública ambiental y la política pública deportiva? Entonces, hay un montón de instancias donde el Estado toca, donde el Estado se encuentra con la comunidad y le dice, che, ¿qué haces vos por el ambiente? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos podemos encontrar? ¿Y de qué manera podemos mejorar día a día este proceso que la ONU nos dice, che, mirá que el desarrollo tiene que ser para todos, mirá que el desarrollo tiene que ser sustentable, mirá que el buen vivir tiene que ver con estar en espacios donde podamos desarrollarnos como comunidad, pero también que cuidemos a nuestro planeta. Así que me parece, es muy interesante esta reflexión, me parece que está bueno pensar a los agentes de la comunidad deportiva como una población que de por sí convive con la naturaleza. Me parece que lo que podemos hacer nosotros es seguir fortaleciendo al Estado, seguir fortaleciendo esta reflexión de que la cosa pública tiene que conducir el proceso de desarrollo en nuestro país, en nuestro continente y seguramente en todo el mundo, porque si lo que no hace el Estado lo va a hacer otro, y otro tiene otra reflexión, otra concepción de la universalidad, y me parece que es una buena propuesta esta de encontrarnos a reflexionar, de que ustedes y nosotros como agentes de la comunidad deportiva podamos llevar este mensaje y que sigamos construyendo el poder necesario, el poder popular necesario para que el Estado siga teniendo una importancia en la reflexión de la cosa pública de nuestro país y para que podamos tener un desarrollo sustentable en términos sociales, ambientales y también identitarios que construyen en nuestra provincia de Buenos Aires, en todo nuestro país, nuestra prioridad en la reflexión y en las prácticas políticas. Así que muchas gracias y bueno, al servicio para lo que necesiten. Bueno, gracias, Lea. Y nosotros también cuando pensamos en esta política y en este desarrollo, también pensamos cómo la parte esta del deporte sostenible, esta nueva impronta dentro de los clubes, cómo cuidamos el tema de los trabajadores. Y entonces le pedimos acá a Fabián, que es el secretario general de Asura, que nos cuente y cómo nosotros hemos acoplado para que Asura trabaje en forma mancomunada con la Confederación y con este equipo que estamos llevando adelante esta política pública en el deporte sostenible. Fabián. Bueno, buenos días compañeros, compañeras. Gracias por Rodolfo, por invitarme. Gracias Verónica por la invitación. Es muy importante en este momento para el país que ha salido el sindicato del reciclado, porque anteriormente la gente hablaba de la basura, tiraba el vaso, tiraba el cartón, tiraba todo por la calle, y desgraciadamente eso no es cuidar el medio ambiente. Hoy se está, por intermedio de esta gestión, se está tratando de lograr que justamente con los grandes deportes y eventos que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, esa basura que es materia prima, utilizarla para realmente reciclar y utilizarlo en cada cosa en su de vuelta a su digamos actitud, o vasos o lo que fuese. Así que es muy importante lo que se está hablando, el proyecto para mí es muy importante para el medio ambiente y para el reciclado, que creo que tiene una
una manera para poder realmente acompañarlos a ustedes, Rodolfo, para lograr el objetivo de cuidar el medio ambiente en la mano de todo, del deporte, de la gestión de ustedes y de la mano del reciclado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fabián. Y la verdad que cuando nosotros llevamos todo esto adelante y decíamos, bueno, ya está, por lo menos lo institucionalizamos en su momento con Sergio cuando firmamos el convenio, lo está gestionando Lea con Daniela en la provincia, tenemos también el tema de los trabajadores, y siempre decimos que nosotros las políticas debemos institucionalizarlas de alguna manera, no que solamente sean por ahí resoluciones o gestiones o acciones, sino que hay que institucionalizarlas. Y la verdad que tenemos acá nuestra amiga y compañera que desde hace mucho tiempo, con la cual venimos trabajando y desarrollando, que formamos un equipo de trabajo importante para nosotros, de apoyo en todo sentido, y le dijimos, bueno, ¿por qué no vemos con el equipo de impulsar y empezar a trabajar algún proyecto de ley que nos promueva y la institucionalización del deporte sostenible? Y así que bueno, acá con mi compañera y amiga Anabel Fernández Agasti, senadora nacional, empezamos este trabajo y hizo la presentación, pero yo no me quiero extender, queremos que hable ella, que es muy importante escucharla. Bueno, gracias Rodolfo, gracias. La verdad que cada vez que vengo y que estoy con Rodolfo y los compañeros que están en el panel, aprendo mucho y me encanta. Aparte, le contaba recién que en el Senado tuvimos antes de ayer la capacitación de la ley Yolanda, así que vengo con los conocimientos muy a flor de piel y la verdad que, bueno, como senadora nacional, haber propiciado la ley Yolanda. ¿Todos saben qué es la ley Yolanda? Levanten la mano. ¿Quién sabe qué es la ley? ¡Apa! Mirá. ¡Apa! Entonces vamos a pensar antes. ¿Quién sabe lo que son los ODS? Bueno, más atrás. Bueno, entonces vamos a empezar por el principio, ¿viste? Por eso es muy importante la ley que presentamos de deporte sostenible. Por esto, ¿no? Bueno, ¿qué son los ODS? Y acá me da un poco de vergüenza porque están, el viceministro de la Nación, la subsecretaria de... Bueno, voy a tratar de hablar en términos correctos, digamos, si no me corrigen sin ningún problema. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son objetivos de las Naciones Unidas que firmó la Argentina en el 2015, cuando la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, ahí están, ¿no? Estaban en la otra filmina, pero son objetivos que la Argentina se comprometió a... Ahí están, ¿vieron? Todos objetivos lindos, deseables para la sociedad y para cualquier Estado. Entonces la Argentina se comprometió para el 2030 estar en el camino de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos igualdad de género, tenemos educación de calidad, bueno, varias cosas que son objetivos para un desarrollo sostenible. ¿Y qué es la sostenibilidad? Bueno, podemos filosofar mucho sobre eso, pero tiene que ver básicamente con cuidar nuestro planeta entre todos y todas. Y además la Argentina ahora, hace poco, firmó también, y acá está el viceministro de la Nación, así que me va a corregir si estoy mal, también firmamos los objetivos 2050, que son objetivos ya con números finos que la Argentina tiene que cumplir respecto de la neutralidad. ¿Está bien así? De la neutralidad, ahora me pongo bien, de la neutralidad respecto a la emisión de los gases de efecto invernadero. Es decir, que tenemos que tener neutralidad en eso, y todos los países, son 120 países, si mal no recuerdo, 120 países que se han comprometido. Imagínense todos los países
que tienen que sumarse a esto por lo que ya sabemos, el calentamiento global, el cambio climático, y que si todos no nos ponemos las pilas, la verdad que nuestro vivir cada vez va a ser peor. Estamos sabiendo lo que está ocurriendo en Uruguay respecto a la falta de agua, estamos padeciendo en la Argentina nuevamente sequía. Vengo de la provincia de Mendoza, hace 7 años que estamos en crisis hídrica. Nosotros, ¿de dónde sale el agua que consumimos y por la cual producimos y hacemos los vinos más ricos del mundo? Valga la modestia. ¿De dónde salen? Y del riego que nosotros tenemos a través de las nevadas. Es decir, que si no nieva, en Mendoza no podemos regar y no tenemos agua. Entonces, con el cambio climático y el calentamiento global, ¿qué nos pasa a los mendocinos? Y cada vez nieva menos. Y cada vez tenemos menos agua. Hace 7 años que estamos en crisis hídrica. Bueno, ¿por qué esto? Todo esto para explicar los ODS. ¿Y qué es la ley Yolanda? La ley Yolanda es una ley que obviamente el Ejecutivo Nacional impulsó y los senadores y diputados impulsamos, que es una ley de capacitación ambiental, para decirlo, rápido y sintético, en donde nos capacitamos sobre estas cosas. Es como la ESI, digamos, pero del ambiente. ¿Quién es Yolanda? La primera secretaria argentina, que obviamente fue peronista, valga la redundancia, y que la primera secretaria de Ambiente, perdón, me faltó decir lo más importante, fue mujer y fue la primera secretaria de Latinoamérica. Es decir, que la Argentina, esto fue en el año 73, bajo el peronismo, la presidencia del general Perón, 74, perdón, bajo la presidencia del general Perón, y ya la Argentina desde ese momento, donde todavía no se daba la primera conferencia internacional sobre el ambiente, Argentina ya tenía una política pública sobre el ambiente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La ley Yolanda claramente es una herramienta para, primero, quienes somos funcionarios públicos, tener capacitación sobre esta problemática y cómo nosotros vamos a influir en las políticas públicas, en mi caso a través de las leyes, para combatir el cambio climático, para que la Argentina cumpla con sus compromisos internacionales, pero también la ley Yolanda, que dice, bueno, que las escuelas también deben darse esta información y esta capacitación, que las provincias deben adherir, que los municipios deben adherir, y bueno, obviamente la ley que presentamos junto con la CAT tiene que ver con esto de la ley Yolanda, porque la ley de desarrollo sostenible que nosotros presentamos, el proyecto de ley, tiene que ver con modificar la ley del deporte y promover dentro de las entidades deportivas, clubes de barrio, bueno, todas las entidades deportivas que nosotros conocemos, primero capacitación a sus dirigentes y a sus asociados respecto del ambiente, respecto del cambio climático, respecto de las ODS, es decir, que todos seamos capacitadores y amplificadores de lo que está pasando en nuestro planeta, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, respecto de qué podemos hacer y cuáles son los objetivos que entre todos tenemos que cumplir los argentinos y las argentinas respecto de la comunidad internacional. Segundo, promover la eficiencia hídrica, la eficiencia eléctrica y la buena gestión de los residuos, que ahí el ministro Cabandier siempre está diciéndonos un número que es muy impactante para mí, que es que en la Argentina todavía existen 5.000 basurales a cielo abierto. Eso es un número impactante para nosotros y que claramente la transversalidad que tiene el deporte en la Argentina puede hacer no solamente que eso se mitigue, sino que los trabajadores del reciclado puedan hacer mejor su trabajo en mejores condiciones y todo lo que todos soñamos y queremos para nuestros trabajadores y trabajadoras. Y por último, también promover la infraestructura sostenible, que es algo, digamos, que bueno, vienen propiciando desde el medio ambiente, desde el deporte,
pero que, bueno, no es un tema que esté en la dirigencia deportiva, esto es, lo digo yo, y me hago cargo en la dirigencia deportiva una agenda, digamos, tope, digamos, o que sea una agenda prioritaria. Claramente no. Entonces, desde el Estado, desde las leyes, alguien me está llamando en este momento, lo vamos a apagar, obviamente desde las legislaciones que hacemos, promovemos algún beneficio para que esta agenda se imponga. Esa es la perspectiva desde la que hicimos este proyecto de ley. Siempre a mí me gusta explicar que los proyectos de ley, obviamente cuando una presenta un proyecto de ley, que quiere que sea ley, pero sobre todo el primer impacto que tiene es empezar a instalar un tema en la sociedad. Yo, por ejemplo, les doy un ejemplo que es muy claro. Yo, por ejemplo, soy la autora de la ley de etiquetado frontal. ¿Saben todos qué es? Ah, eso sí saben porque ahora nos tenemos que hacer cargo de lo que consumimos, ¿no? Con los octógonos. Bueno, yo la presenté esa ley hace 7 años. Nadie sabía, digamos, no era un tema de agenda nacional. Sí en Chile, sí en otros países de Latinoamérica se venía, y que tiene que ver con la sostenibilidad, y que tiene que ver con la buena alimentación, y que tiene que ver también con el deporte. Bueno, cuando nosotros empezamos, era yo la única legisladora que proponía el tema del etiquetado frontal. Imagínense la Coca-Cola, los contentos que estaba el Juan Carlos Coca-Cola con esta senadora. Bueno, no les voy a explicar lo que sucedió, bueno, los lobbies, los enfrentamientos, hasta que cuando empezó el tema, bueno, en Mendoza nosotros vamos mucho a Chile, entonces el etiquetado frontal era como algo no cotidiano, sino los que pueden viajar a Chile sabían de qué se trataba, pero el mundo empezó a ver esto de la alimentación saludable y muchos legisladores empezaron a presentar también el etiquetado, y ya cuando habían 35 diputados que presentaban de todos los bloques que presentaron el etiquetado frontal y 10 senadores que presentaron, y ya la ley era algo que se venía. Entonces, muchas veces nosotros presentamos ley proyectos para que primero se pueda difundir en la sociedad una problemática o una política pública con líderes positivos. Entonces, esta ley de desarrollo sostenible, cuando me la vinieron a sugerir los compañeros de la CAT, bueno, tiene que ver mucho con esto, con liderazgos positivos que necesita nuestra sociedad. Y lo necesita más que nunca. Cuando yo veía lo de los ecolíderes, la verdad que me parece una estrategia fundamental para lo que necesitamos los argentinos y las argentinas, desde el ambiente a todo. Lo que ha surgido desde hace 8 años para acá, mucho, sobre todo en los medios de comunicación, son líderes negativos para la Argentina. Líderes que despiertan las miserias que todos tenemos. Líderes que te dicen que está bueno que un policía mate por la espalda a alguien. Líderes que festejan cuando, bueno, se le pega la salida de un boliche a alguien. Líderes, ¿no? Líderes que incentivan lo negativo que todos tenemos, y sobre todo de la sociedad. Creo que nosotros tenemos que empezar desde el deporte, desde el ambiente, desde los trabajadores y trabajadoras, a empezar a poner en el debate público líderes positivos. Y creo que claramente los deportistas y las deportistas, bueno, somos campeones del mundo, claramente, eso lo tenemos que decir, pueden ser líderes muy positivos. Y esto, ¿por qué todo esto? Porque lo quiero enganchar de nuevo con el etiquetado frontal. Ustedes saben que yo viajé a Chile para ver cómo lo estaban aplicando el etiquetado frontal, y el etiquetado frontal, que todavía no se aplica en Argentina, esta parte tiene que ver con la publicidad. Prohibir la publicidad de los alimentos que tienen todos los octógonos en horarios de protección al menor, ¿no? Para que los chicos, las papas fritas, y prohibir que haya animaciones, dibujitos en los paquetes y en las publicidades, porque incentiva a los chicos. Entonces voy a Chile y me dice, tenemos un problema, que en la ley dice esto, dibujitos, que te den un juguete,
pero lo que más vende es Messi, dice. Lo que más vende son deportistas, sobre todo de fútbol, en países futboleros, y si no lo pusimos en la ley, entonces no le podemos prohibir a Pepsi, a las papas fritas, qué sé yo, a Messi que haga... Bueno, a contrario sensu, diríamos los abogados, hay que usar al deporte como líderes positivos y como propagadores de mensajes que comprometan a la sociedad en buenas acciones. Y creo que el deporte tiene mucho por hacer y mucho que darnos a la sociedad respecto del cuidado, de enseñarnos a la sociedad, porque yo estoy en un aprendizaje permanente con esto del ambiente, respecto del cuidado de nuestro planeta y lo que entre todos los argentinos y argentinas tenemos que construir para poder cumplir nuestros compromisos internacionales. Así que, bueno, muchas gracias, ojalá que sigamos aprendiendo, que sigamos comprometiéndonos desde lo individual y desde lo colectivo, y ojalá que sigamos teniendo un Estado nacional y provincial que se comprometa con las causas justas y con las causas que van a hacer que tengamos un mejor vivir. Muchas gracias. Antes... Bueno, si ya me querés sacar. Ya quería que suba la vice. Querés que suba la vice, ¿no? Bueno, yo justamente por eso quiero agradecerles las palabras. Nosotros desde la Confederación Argentina de Deportes y de alguna manera desde el año 2013 y 2014 con todo este equipo y con nuestro espacio político venimos trabajando y posicionando y tratando de marcar una agenda. La hemos marcado con el género, empezamos allá en el 2014 cuando nadie creía que el género en el deporte y me miraban como si era un astronauta que recién llegaba de Neptuno. Después logramos institucionalizar el deporte educativo, institucionalizamos FEDUA, que fue la segunda conferencia que hicimos los otros días del deporte educativo, lo llevamos adelante y hoy está trabajando el Comité Olímpico y todas las organizaciones deportivas también sobre deporte educativo, y hoy estamos trabajando también sobre el tema del género y venimos del deporte sostenible y la acción con el clima y venimos marcando esa agenda. Pero antes de terminar y agradecerles a todos por esto y que tengamos una buena jornada, yo quiero pedir un fuerte aplauso para mi vicepresidenta, Verónica Lamberto, que es la hacedora de nuestra política en deporte sostenible, en trabajar sobre esto, quien lleva y coordina absolutamente todos estos emprendimientos dentro de la Confederación Argentina de Deporte y que le pone un gran esfuerzo, un gran cariño para poder llegar a buen puerto y para poder llevar esto adelante. Así que Verónica, muchas gracias. Bueno, gracias a todos y todas y buena jornada.